días. Ahora vamos a continuar con nuestro proceso de trabajo, de acciones, frases y partituras como parte de la dramaturgia del actor en lo barroco. En el video anterior habíamos trabajado como puntos de partida acciones imaginarias y acciones abstractas. Habíamos creado frases con las acciones abstractas e imaginarias y habíamos iniciado el proceso de crear una partitura enlazando estas frases con un desplazamiento. Hoy vamos a continuar con ese trabajo. Es muy importante que el proceso sea continuado, es decir, los actores primero han hecho su calentamiento, después su training, que es el despertar que ya conocen, después recuperan el proceso de acciones que habían avanzado y ahora continuamos. Esta vez vamos a trabajar explorando acciones que nosotros en Contra el Viento llamamos acciones concretas. Estas acciones concretas usualmente requieren de objetos para poder ser manipulados, accionados. Pero en este momento de desarrollo de la creación de frases y partituras, vamos a trabajar acciones concretas que no requieran objetos, como por ejemplo hacer señas, señalar, saludar, etc. O accionar, por ejemplo, el propio cuerpo. Podemos enjugar una lágrima o secarnos del sudor, o tal vez aplaudir o sacudir un polvo del vestuario. Vamos a trabajar acciones que son concretas. No olviden que la acción requiere de un principio, un desarrollo y un final. Una escultura de inicio, un proceso y una escultura. O si lo quieren ver de otra forma, un equilibrio, un desequilibrio y un equilibrio. Esta vez mis compañeros van a trabajar entonces explorando tres acciones concretas, primero individualmente, después las enlazan para construir una frase y después seguiremos avanzando. Entonces, ahora el trabajo con acciones concretas. Sigan, chicos. Siempre encuentren un punto de partida, sin ansiedad. Sostengan esa escultura de inicio, ese equilibrio de inicio, y después desarrollan la acción concreta. Y después sostienen el final. No olviden también de que es importante desplazar el peso. El desequilibrio viene de la mano de desplazar el peso en el centro. Por cuestión de tiempo, vamos a tratar de encontrar rápidamente una primera acción para después repetirla y repetirla, definiendo la escultura de inicio y la escultura final. Es importante ver sostener tanto el inicio como el final. Acciones concretas. Bien, sostengan el final.
Sin tanta ansiedad, exacto. Que la acción esté precisa, que esté clara. Sacudo, acaricio. Cacheteo, lo que sea, una acción concreta. Cada vez que repiten la acción, la van enriqueciendo con oposiciones, con codos y rodillas, con coloraturas, con mirada, con máscara, etc. Y cuando ya sientan que la tienen, la fijan, la guardan y empiezan con una segunda acción. Peso, pero eso, bien. Y cada vez que repiten, intervienen en la acción hasta que la puedan fijar. Acciones concretas. Bien. Puedes enriquecer esa escultura inicial con codos y rodillas, con coloraturas, oposiciones, tensiones, las rodillas por ejemplo, el centro, la mirada. Bien. Esculpiendo la expresión. De igual manera, cuando ya han concluido una segunda acción, empiezan a explorar una tercera, la intervienen hasta que la puedan fijar. Bien. Exploren ya una tercera acción, las otras guárdenlas, después las van a enlazar. Acciones concretas, es muy importante tener un impulso para hacerlo. Sacudir. Eso, bien. Principio, desarrollo, final, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, escultura, movimiento, escultura.
Y cuando ya tengan las 3 acciones, entonces ahora sí tenemos que enlazarlas, pervirtiéndolas de tal manera que el final de la primera acción pueda convertirse en el inicio de la segunda y el final de la segunda en el inicio de la tercera. Es muy importante, chicos, que los equilibrios de inicio y de final estén claros. Y además, cada vez que cambian a una siguiente acción, desplazan el peso hacia otra dirección, creando tensiones en el espacio. Vamos a crear una frase de 3 acciones concretas. Me gustaría, por favor, que empiecen a trabajar como una frase. Esa segunda acción, entonces, hazla produciendo otro espacio. Es decir, si la primera llegó hasta acá, esta segunda, creando tensión en el espacio. Desplazamos el peso hacia otra dirección cada vez que cambiamos a una nueva acción. Estamos pensando en acciones, pero pensando en tensiones también. El cuerpo está en tensión, la mente y el cuerpo están en tensión, el espacio y el cuerpo están en tensión. Frase de 3 acciones concretas. Vamos a intentar intervenir la frase repitiéndola varias veces. La frase completa, 3 nuevas acciones concretas. Muy importante que la acción sea clara, visible, precisa. Que no se confunda con acciones abstractas o imaginarias. Que quede claro para mí el sentido de lo que estoy haciendo. Que es concreto, sacudir, acariciar, enjugar. Muy bien, chicos. Vamos a repetir varias veces entonces la frase sosteniendo y modelando la siguiente acción. Sosteniendo y transformando cada vez.
podamos tener ya una pasada de la frase completa y que la podamos repetir. A mí siempre me está apenando porque me toca apresurarlos por cuestión del tiempo en el video. Bien. Tal vez la tercera acción la puedes producir en otra dirección, que está en la misma. Lo que ataca aquí mismo, entonces, ¿no? Sigan, chicos, sigan. Bien. Sacudir, secarse, etcétera. Que acciones estén claras, una después de otra, intervengan, y cuando ya hayan repetido tal vez un par de veces más, por favor, la guardamos. Frase de acciones concretas. Muy bien. Una vez más. Ahora vamos a recuperar la partitura que habíamos, esa pequeña partitura que habíamos creado en el video anterior, de acciones abstractas e imaginarias, y la vamos a enlazar con esta frase de acciones concretas. La vamos a hacer a través de 5 pasos. Ya ustedes saben cómo comprendemos el paso. Apenas un desplazamiento del peso ya es un paso. Cuando igualo ya es un segundo paso. Vamos a hacer 5 pasos, chicos, pero ¿qué les parece si esta vez imaginamos que estamos cruzando un río, saltando piedras? 5 pasos, no 4 ni 6. Vamos a enlazar la partitura anterior que habíamos creado con esta frase a través de 5 pasos, imaginando que estamos cruzando un río saltando piedras. Es muy importante que el final de la partitura anterior, la que habíamos creado en el video anterior, sea el inicio de este desplazamiento. El final de este desplazamiento de cruzar un río, imaginando que cruzamos un río saltando piedras, es el inicio de esta frase que han creado con acciones concretas. Listo, chicos, entonces seguimos en la construcción de la partitura. Esta vez ampliamos enlazando con lo que teníamos antes. Tómense unos minutos para recuperar la partitura anterior, después crean los 5 pasos y después enlazan todo. Mientras mis compañeros trabajan, me gusta comentarles que es muy importante que cada material que van creando sepan guardarlo. Guárdenlo en la memoria del cuerpo.
sepan recuperar acciones, frases, partituras que han creado. Porque esos son materiales que ustedes van elaborando, son esbozos, trazos, notas que van creando y que van a recuperar y usar más adelante. Tenemos que aprender a guardar, como si pudiéramos tener un baúl, donde cada material que se va creando se pueda guardar y después se pueda sacar y usar. La pequeña partitura anterior, entonces, la pueden tener muy clara. Exacto. Y el final de esa partitura, entonces, creamos este desplazamiento. 5 pasos. Y después enlazamos con la frase que acabamos de crear. Es importante que cada vez que hacen el desplazamiento de los 5 pasos, lo intervengan, lo enriquezcan, le doten de tensiones, usen coloraturas, usen codos y rodillas, miradas, máscaras, de manera que no siempre, por ejemplo, esté la mirada al piso. Exacto. El término que usamos es intervenir. Intervenimos los materiales, los adecuamos, les integramos elementos expresivos de presencia, les dotamos de tensión, pero sobre todo les vamos cargando de un sentido personal. Cada vez que repito e intervengo los materiales que he creado, al tiempo voy encontrando impulsos, de manera que esos materiales se conviertan en formas con sentido personal. Estas formas, estas acciones, estas frases, estas partituras empiezan a tener un sentido personal. Tal vez en este primer momento un sentido borroso, un sentido poco claro, pero que surge de mis necesidades, de mis intenciones, de mis impulsos. Por eso es importante tener puntos de partida, porque esas imágenes, esas sensaciones, esos recuerdos que me llevan a producir una acción, una frase, una partitura, son los que van cargando de sentido a lo que estoy haciendo.
Cuando ya hayan creado el desplazamiento y hayan enlazado con la nueva frase, entonces repetimos varias veces toda la partitura. Ocupen libremente el espacio. Esteban recuerda siempre transformar el sentido, la dirección, para que el desplazamiento del peso siempre produzca una tensión. Vamos a repetir varias veces toda la partitura. Ocupen libremente el espacio y compártanlo. Es muy importante mantener la mente siempre atenta al cuerpo. Esa relación en tensión mente-cuerpo es fundamental para poder intervenir los materiales que están modelando, que están elaborando. No olviden tampoco que el principio de principios es sostener para transformar, sostener para modelar, sostener para accionar. Bien, hagamos unas 2 o 3 veces más toda la partitura y cada vez la vuelven a intervenir para que se vaya cargando de un sentido personal, para que tenga una forma, para que puedan modelarla en presente. Bien, una vez más, toda la partitura. Listo, chicos, descansen un poco, por favor. Bien, vamos a continuar. Hasta ahora hemos trabajado como punto de partida para crear acciones abstractas, acciones imaginarias, acciones concretas. Ahora vamos a trabajar acciones que surgen de enlazar esculturas. A veces, en el trabajo de Contra el Viento, procuramos producir esculturas que tengan un sentido, que puedan suponer algo personal. Y después lo que hacemos es en un solo movimiento, en un solo desplazamiento de peso, llegar a una segunda escultura que habíamos creado. De esta manera creamos acciones
a través de enlazar con un solo movimiento dos esculturas que se han creado. Ahora voy a trabajar con mis compañeros. Les voy a pedir que construyan 4 esculturas, de manera que al enlazarlas se produzcan 3 acciones. Vamos a trabajar jóvenes rebeldes en una manifestación. Vamos a construir esculturas de un joven en una manifestación política, en la calle. Pero les voy a pedir que construyan una escultura en un nivel alto, de pie. No sé, tal vez a punto de lanzar un objeto o arengando, no lo sé. Construyan una escultura, pero tienen que tomar conciencia de cómo está todo el cuerpo en esa escultura. Y procuren que esa escultura tenga tensiones, oposiciones, que trabaje codos, rodillas, coloraturas, que el cuerpo se estire, se enrolle, se tuerza, etc. Entonces, una en un nivel alto, 2 en un nivel medio, que puede ser de rodillas o con el centro hacia abajo, 2 esculturas en nivel medio, y una cuarta escultura la vamos a hacer en el piso, en el nivel más bajo, que pueden estar sentados o pueden estar recostados. Es importante que al hacer la escultura yo tenga una imagen, un impulso personal que me ayuda a modelarla, para construir con mi cuerpo un joven en una manifestación política. Después, cuando ya hayan construido las 4 esculturas, entonces vamos a enlazarlas de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a tener una de las esculturas que hicimos en nivel medio. Vamos a movilizar el cuerpo para llegar a la escultura que hicimos en un nivel alto, de pie. Después, vamos a movilizar el peso y el cuerpo para la segunda escultura que habíamos creado en un nivel medio. Y después, movilizamos el peso y el cuerpo para llegar a la escultura que creamos en el piso. ¿Sí está claro? Entonces, de esta forma, tenemos 3 acciones enlazando 4 esculturas que hemos creado. Cuando ya tengamos eso, empezamos a repetir y repetir esta frase de 3 acciones que resultaron de enlazar esculturas. Vamos a ver cómo nos va entonces en este trabajo, que es como la última manera que en este proceso vamos a usar de cómo crear acciones. Sin embargo, lo más importante es tener un punto de partida y que se pueda desarrollar la acción. Ustedes pueden desarrollar acciones de una manera personal. Nosotros usamos como referente aquello de abstracto, imaginario, concreto y enlazar esculturas, pero si encuentran otros caminos para hacer este proceso de creación de acciones, frases y partituras, siempre son bienvenidos. Entonces ahora trabajamos 4 esculturas, las enlazamos y producimos una frase de 3 acciones. Sigan, chicos. Tómense el tiempo sin ansiedad. Una acción en nivel alto, 2 en nivel medio y 1 en nivel bajo. Y enlazamos medio alto, medio bajo.
Tómense su tiempo, estudien las coloraturas de los pies, las rodillas, el peso, la mirada, la máscara de cada escultura. Modélenlas como escultores, esculpiendo en oposiciones. Usen el cuello, el centro, bien, y sostengan, eso, sostengan dilatados, como una escultura, en tensión. Usen la columna para torcer, para enrollar, para estirar, bien. Manos, dedos, tobillos, pies. Y cuando la tengan, la guardan y construyen una segunda escultura. Y después una tercera.
Normalmente el proceso nos toma mucho tiempo, días enteros para crear esculturas precisas, expresivas, en tensión, interviniendo cada vez. Por motivo del video, nosotros ahora vamos a comprimir ese tiempo, pero es muy importante que ustedes se tomen el tiempo para elaborar, modelar, tomar conciencia, sensibilidad de cómo está cada una de las esculturas antes de unirlas en un solo movimiento. Bien, muy bien. Cuando ya tienen las 4 esculturas, entonces las enlazan. Medio, alto, medio, bajo. Muy bien, muy bien. Del bajo vuelvo a esa también en la zona. En el final es en el bajo. Medio, alto, una acción. Alto, medio, 2 acciones. Medio, bajo, 3 acciones. Bien. Y sostienen en una escultura final. Está bien. Medio y alto. Tal vez un poco más medio esté la primera escultura. Más abajo. Esta es la primera. Baja tu centro un poco más. Eso. Ahí. Pasas a alto. Pasas otra vez a medio. Puedes hacerla con una rodilla al piso, la misma escultura. Eso. Y después pasas abajo. Bien. Muy bien. Vamos a pasar una vezita más. Una vez más. 1 o 2 veces más esta frase. Bien. Bien. Listo. Entonces ahora tenemos una nueva frase de acciones. Esta nueva frase la vamos a enlazar con la partitura que habíamos seguido creando, de tal manera que el final de esa tercera acción concreta se convierta en el inicio de un nuevo desplazamiento. Vamos a crear 5 pasos.
Esta vez vamos a hacer 5 pasos, como si quisiéramos alcanzar al bus que se está yendo. Es decir, modelamos un poco el ritmo y la amplitud de los pasos, ¿sí? 5 pasos, como si quisiéramos alcanzar al bus que se nos escapa. El final de ese 5.º paso es el inicio de esta escultura de los jóvenes, de estas acciones, enlazando esculturas de jóvenes en una manifestación política. Y así creamos una partitura completa con 4 frases y 3 enlaces con desplazamiento. Listo, chicos, con esto terminamos este video. Mucho coraje. El final de la tercera acción concreta es el inicio de este desplazamiento. El final de este desplazamiento es el inicio de las esculturas. Y después enlazamos toda la partitura y la pasamos varias veces hasta fijarla. Sigan, chicos. Entre tanto, mientras mis compañeros trabajan, es muy importante que cada vez que repetimos, intervengamos. Utilizamos la técnica que hemos desarrollado de los principios del cuerpo barroco, los codos, las rodillas, el cuerpo expandido, la mirada, la máscara facial. Vamos interviniendo para que esto que estamos creando comience a tener un sentido personal. Intervenir implica que yo tengo la intención, es decir, la atención interior de elaborar, modelar lo que estoy creando. Y de esta manera, cada vez que repito, adquiere una forma y un sentido personal. Cuando nosotros repetimos las frases y las partituras que hemos creado, no las repetimos de una manera autómata, mecánica. Las repetimos interviniéndolas, es decir, poniendo un impulso para elaborarlas. Es muy importante que no pierdan aquello de desplazar el peso. Eso implica un esfuerzo personal para hacer lo que estoy haciendo. No olviden nunca que es imprescindible sostener antes de continuar, porque cuando sostengo puedo transformar el impulso para lo nuevo. No basta tener un impulso para que se haga todo. Cada vez tengo que renovar el impulso para poder transformar. Sostengo y transformo, sostengo y modelo la siguiente acción. Entonces ahora vamos a tener, y mis compañeros lo están haciendo, una partitura un poco más compleja a partir del trabajo con acciones y frases de acciones. Sostener el final del desplazamiento antes de iniciar la frase. Siempre que termino una acción, sostengo para poder transformar a la siguiente. Eso me obliga a estar impulsando permanentemente cada cosa que hago. Y para eso necesito usar una técnica, para que tenga una forma. De esta manera estamos iniciando el proceso de la construcción de la dramaturgia del actor, de la actriz, en lo barroco. Vamos a
repasar una o dos veces más toda la partitura que hemos creado. Bien. Ahora sí enlacen con todo lo anterior. Una vez más, toda la partitura, interviniendo cada vez, colocando impulsos, modelando técnicamente, sosteniendo y transformando. Bien, chicos, descansen por favor. Como ustedes se dan cuenta, el trabajo del actor, de la actriz, es un trabajo que tiene un alto componente artesanal. Es decir, hay un material básico que es su cuerpo, y a través de la técnica que se va desarrollando y con los impulsos sensibles, psíquicos, vamos a modelar, a dar forma a nuestra presencia, expresión, movimiento, a nuestra creación en el escenario.
lo que actores y actrices hacen entonces es elaborar materiales que después se los van a ofrecer probablemente a un director que integrará, tejerá. Eso es parte de lo que viene a posteriori. Pero por ahora lo más importante es descubrir que todo este proceso que hemos hecho desde el inicio al trabajar los principios técnicos del cuerpo barroco, el trabajo con acciones, frases y partituras como punto de partida para la dramaturgia del actor, de la actriz en lo barroco, siempre está cargado de una necesidad personal. Es muy importante que los actores y las actrices sepan que el trabajo que están elaborando requiere un oficio, constancia, disciplina, rigor, volver a intervenir y volver a intervenir materiales que se están creando, que se están modelando, que se están creando. Lo que mis compañeros han hecho hasta ahora es esta primera parte de un proceso que es muy complejo, pero que termina con la puesta en escena de un espectáculo. Entonces, un poco para recapitular, lo más importante es que nosotros sepamos que el actor, la actriz, tiene que transformar permanentemente lo que está haciendo en el escenario. Por eso es importante tener puntos de partida claros, sensibles, imaginarios, impulsos personales claros. Ese punto de partida después va a quedar en el camino. Mis compañeros han trabajado acciones abstractas que ya seguramente no recordarán cómo surgieron, porque las han seguido transformando. Han hecho acciones imaginarias, han hecho acciones concretas, han unido esculturas, pero esos son puntos de partida. Al seguir interviniendo esos puntos de partida se sigue transformando y la transformación va llevando a la elaboración de un material que tiene sentido personal, que surge de las necesidades, de las intenciones, de los impulsos personales. Esta tensión entre el impulso psíquico y el cuerpo, la tensión entre el cuerpo consigo mismo, la tensión entre el cuerpo y el espacio, es el hábitat donde el actor, la actriz, desarrolla su existencia. Por ahora vamos a concluir este video y en el próximo daremos continuidad al trabajo de la creación de acciones, frases y partituras.